ilustrísimos, excelentísimos académicos, excelentísimo presidente de la Real Academia de Medicina de las Islas Baleares, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ilustrísimos e ilustrísimas académicos y ilustrísimo profesor Camilo José Cela Conde. Para nosotros esta es hoy una sesión especial porque hemos conseguido que alguien tan ocupado y reconocido en el mundo de la filosofía y de la antropología especialmente esté con nosotros. Por eso que es un honor que el profesor Camilo José Cela haya aceptado el acompañarnos hoy y ilustrarnos con una conferencia. Como quiera que la persona que mejor le conoce, porque ha convivido y trabajado con él durante muchos años y es académico honorífico de nuestra institución, le pedimos al profesor Miquel Roca, decano de la Facultad de Medicina de las Islas Baleares, que fuera él quien presentara al conferenciante. Él nos dijo que nosotros, pero el que verdaderamente le conoce es él, y le doy la palabra al profesor Miquel Roca. Miquel, muchas gracias por estar aquí con nosotros y muchas gracias por presentarnos al que es tu compañero de trabajo durante muchos años y sobre todo tu amigo. Excelentísima señora presidenta, ilustrísimos señores académicos, compañeros, amigos. Buenos días. Creo que la palabra que mejor define la situación en la que me encuentro en estos momentos es privilegio, ¿no? Yo diría que privilegio por partida doble. Fue un privilegio que esta institución, de la que ustedes forman parte hace un tiempo y que tiene una larguísima tradición, me aceptara a mí como académico honorífico hace casi 2 años. Y es un privilegio que me haya encargado hoy la presentación del que será a partir de hoy académico honorífico de esta institución, el profesor Camilo José Cela. Es verdad que en medicina, cuando hacemos una presentación en un congreso, en una reunión, después de la diapositiva del título, la que ponemos después es el conflicto de intereses, ¿no? Quizá estaría bien que el conflicto de intereses se ampliara a otros ámbitos del conocimiento, pero de momento parece que solo está reservado a medicina, ¿no? Tenemos nuestro conflicto de intereses público-privado y quizá omitimos, casi siempre creo yo, omitimos uno, que es el de la amistad, y probablemente es el conflicto de intereses más poderoso. Por tanto, yo en estos 3 o 4 minutos que voy a utilizar para presentar a Camilo José Cela Conde, aparte de los sobradísimos méritos académicos, que esto está a un clic de internet y uno lo puede encontrar, voy a dejarlo un poquito teñido de esta amistad a la que la profesora Carmen Leal, la presidenta de la institución, aludía. Porque Camilo y yo nos conocemos casi desde el Pleistoceno, ¿no? Porque acumulamos muchos años juntos, hemos compartido universidad, hemos compartido docencia, hemos compartido investigación, hemos compartido estancias en universidades más allá de Allende los mares, ¿no? Hemos compartido muchas alegrías, alguna que otra desdicha también hemos procurado compartirla, porque la vida tiene un poquito de todo. Pero es verdad que llevamos muchos años y yo creo que ya no nos queda mucho tiempo para pelearnos y por tanto vamos a considerarla ya una amistad hasta el final de nuestros días, ¿no? Camilo Cela Conde nació en Madrid en el año 1946, pero yo creo que si alguien le pregunta de dónde es, él dirá que de Mallorca, ¿no? Porque Camilo ha vivido prácticamente toda su vida profesional, académica, con muchos viajes fuera y muchas estancias fuera en el extranjero, pero ha vivido casi siempre en Mallorca. Lo ha sido todo, excepto rector, creo que lo ha sido todo en la Universidad de las Islas Baleares. Ha sido sobre todo y fundamentalmente profesor de antropología durante muchísimos años, ha sido catedrático allí, ha ocupado espacios de gestión, como no nos queda otro remedio a la mayoría de nosotros, ha sido vicedecano, ha sido decano, ha sido director de departamento de filosofía, etcétera, etcétera. Ha trabajado también en universidades americanas, ha estado en el Departamento de Biología Evolutiva de la Universidad de California en Irvine, ¿no?
Y él ha hecho muchas cosas en la vida desde el punto de vista de la investigación, de la academia, de lo que nos ocupa ahora para estar aquí, para lo que se han considerado sus méritos para estar aquí. Camilo, y esto le acerca mucho a eso que hoy en día llamamos neurociencia, ¿no? Se ha acercado mucho en algunas de sus líneas de investigación a cosas que tienen mucho sentido que esté en una academia de medicina. Probablemente, yo creo que él ha publicado en revistas muchísimas. Yo he traído la chuleta porque no quiero olvidarme las más importantes, pero él ha publicado muchos artículos, por ejemplo, en el PENAS, como lo llamamos coloquialmente, ¿no? En el Proceedings of the Academy of Science. Ha publicado en el American Journal of Sociology, en el Brain Research, Biology and Philosophy, History and Philosophy of Life Science, Evolutionary Anthropology, Human Evolution, etcétera, etcétera, ¿no? Con una línea de investigación, además, que yo quiero reseñar aquí, que le quiero dedicar un minuto, que es el de buscar correlatos cerebrales de funciones cognitivas, como por ejemplo la percepción, ante la belleza. Y esto es algo muy curioso y muy particular en la línea de investigación de Camilo, en lo que yo al principio colaboramos en algún artículo en el PENAS conjuntamente, aunque luego él la hizo con otro grupo del Laboratorio de Sistemática Humana, que él ha dirigido muchos años en la universidad. De hecho, en el 2004, quiero no equivocarme con los años, en el Proceedings, publicó el primer estudio que identificaba con neuroimagen áreas cerebrales activas en estos temas perceptivos de percepción de aspectos de belleza, como comentábamos. Un trabajo complejo, complicado y muy bien desarrollado, que estoy seguro que alguno de ustedes conoce. En el 2009 fue portada en el PENAS, otro trabajo suyo, en diferencias de género en activación de hemisferios cerebrales, precisamente ante la activación de estos procesos perceptivos de objetos bellos. Y en el 2013, si no me equivoco, Camilo publicó la primera identificación dinámica de redes cerebrales implicadas en las tareas de procesamiento estético. Yo creo que esta es una de las líneas más potentes de investigación que ha tenido Camilo en medio de otras. Luego Camilo hizo otra cosa, que fue trabajar mucho en Estados Unidos, en Davis. Estuvimos juntos en Davis, una estancia hace ya algunos años en el departamento de genética con el profesor Ayala, Francisco Ayala, que ustedes conocen también, biólogo genetista, ¿no? Y de aquí han surgido no solo otros trabajos de investigación en la línea de Camilo, sino además muchísimos libros, ¿no? Camilo ha publicado en inglés, ha publicado aquí en editoriales de aquí, ha publicado en Harvard University Press, ha publicado muchos libros, algunos son especialmente interesantes. Él quizá no lo reseña en su biografía, cuando hace alguna pequeña biografía, pero me gusta mucho Genes, Dioses y Tiranos, hasta el título me gusta, pero es un libro espléndido sobre genética humana y comportamiento complejo de lo que podemos comentar, ¿no? Senderos de la evolución humana, que es otro libro magnífico de Camilo, la piedra que se convirtió en palabra o que se hizo palabra, ¿no? Que se volvió palabra exactamente. El último o uno de los últimos que ha publicado es Humanos o no, entre signos de interrogación. Quiero decir que ustedes van a coger hoy a una persona, como ha dicho la presidenta, con una amplísima trayectoria académica, pero también es cierto que yo no he conocido a gente inteligente, sabia, curiosa, como es el caso de Camilo, que sea esclavo de una sola ciencia, ¿no? Generalmente la gente importante tiene otras, llamémosle inquietudes o curiosidades. Y Camilo ha hecho muchas otras cosas. Camilo ha divulgado científicamente en periódicos, ha sido un divulgador científico de primer nivel. Ha publicado libros sobre arte. Tiene un libro sobre Carlos Mensa, el pintor. Si alguien está interesado en el arte, conocerá bien a Mensa. Estoy seguro que muchos de ustedes lo son y lo están. Tiene un libro que a mí me gusta mucho sobre la pintura de Mensa, por ejemplo. Ha hecho crítica literaria, ha hecho crítica política, ha publicado artículos y sigue publicando artículos en los periódicos autonómicos y en los periódicos de tirada nacional. Y aparte de esto, Camilo es novelista, como no podía ser de otra forma, ¿no? Camilo ha hecho incursiones en la novela. Yo les recomiendo el Como bestia que duerme, que me parece además una novela muy isleña en el sentido y muy del mar, porque Camilo ha vivido en el mar, ¿no? El presidente de la Academia de Baleares, que también es navegante, creo, coincidirá conmigo que Camilo ha sido premiado, quizá más que en la academia, ha sido premiado en el mar. Camilo ha ganado muchas competiciones de velas, regatas, aunque parezca
inverosímil que tuvieras tiempo a hacer todas las cosas que has hecho. Y tiene un opúsculo precioso que a mí me gusta mucho, que se llama Entre interrogantes, el título es ¿Hay alguien delante? Que no sé si es encontrable o no este libro todavía, porque es muy antiguo, seguramente no, en el que describe la travesía a vela en un mar perdido, en este mar que, como dicen en Mallorca, fa forat y tapa, ¿no? Hace un agujero y luego lo tapa, la mar grande, la mar enorme que dicen en Mallorca, ¿no? Aparte de todo esto de académico y toda esta tarea de investigadora, Camilo ha hecho todo esto, ¿no? Y además ha escrito 2 libros que yo creo que son importantes, y no sé si él los considerará así, pero a mí uno de ellos me parece deslumbrante, la verdad, es El Cela mi padre, que me parece un curiosísimo libro, extraordinario a mi modo de ver, que es como la biografía del padre y la autobiografía conjuntamente. Es un libro de una biografía doble peculiar, que creo que ustedes algunos habrán leído, o El Cela piel adentro, que es quizá el último que ha hecho en este sentido. Por tanto, y acabo con esto, Presidenta, creo que la institución tan maravillosa como es la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana hace bien en acoger a una persona como Camilo, que es una persona con una trayectoria intelectual de primer orden, académica de primer orden, y que además tiene otras múltiples facetas en su forma de trabajar y de divulgar y de comentar y de investigar, que creo que nos va a llevar ahora, hoy mismo, y ya les dejo a ustedes con él, tras las huellas de los neandertales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miquel, por tu excelente presentación. Y a continuación, el profesor Camilo José Cela tiene la palabra. Excelentísima señora presidenta, ilustrísimos señores y señoras académicos y académicas, y sobre todo, queridos amigos, el protocolo de un acto, de una formalidad extrema, dada la importancia institucional que tiene el acto este en el que estamos nosotros implicados, me impide reconocer en voz alta lo que todos ustedes y cada uno de ustedes saben de sobras, que la única razón por la que se me va a nombrar académico honorífico de esta institución a la que pertenecen ustedes es la amistad. La amistad con Carmen, la amistad con Miguel, que desde luego sus palabras han dejado clarísimo que niega la verdad para entrar en la pasión. Esa amistad profunda, mantenida y compartida desde hace tantísimos años hace que yo entienda perfectamente que la honra que ustedes me conceden es una honra que no merezco. Pero no por eso dejaré de disfrutarla, dejaré de apreciarla y dejaré de tenerla como quizá aquel reconocimiento público de más altura que he recibido en una vida muy larga, como decía Miguel, de alegrías y de algún que otro desengaño. La presidenta me pidió que les hablara a ustedes de qué es lo que nos queda de los neandertales. Esta es una pregunta que para cualquier paleoantropólogo pues tiene todo el sentido del mundo y se responde casi de forma ritual y obvia. Por supuesto que nos quedan los restos fósiles, que fue el primer indicio que tuvimos de que existían estos seres. Nos quedan, por supuesto, las evidencias arqueológicas, pero a lo que se refería la presidenta, en realidad era a las huellas que habrían dejado los neandertales en nuestro genoma. Este es un reto que, por simple cuestión de educación, tengo que admitir. Les voy a hablar de lo que me pidió la presidenta que les hablara, pero me permitirán ustedes que intente ir un poco más allá.
intentando alcanzar qué es lo que nos queda de los neandertales, en el sentido de cuál era la relación que tendrían los neandertales con nuestra especie, con los humanos modernos, y que es una cuestión, digamos, que tiene aspectos anatómicos, aspectos de la relación filogenética entre las distintas especies, pero sobre todo fue la cuestión de la capacidad mental. ¿Qué era un neandertal entendido como un ser humano? Que nos llevaría a una pregunta interesante. Si los neandertales no se hubieran extinguido, ¿cómo los consideraríamos hoy en día? Creo que tenemos mucha suerte de no tener que contestar a esa pregunta, habida cuenta de las capacidades casi infinitas que tenemos de decir tonterías cuando se implica cualquier cuestión relacionada con el racismo. El hallazgo primero de un neandertal se realizó en una cueva de calizas, la denominada Feldhofer, en el valle de Neander, en Alemania, en agosto de 1856, cuando los obreros que estaban intentando obtener materiales de construcción volaron la cueva para poder disponer sobre todo de las piedras caliza para las tareas de albañilería. Cuando estos canteros llevaron a cabo la voladura de la cueva, resultó que al limpiar los escombros aparecieron algunos huesos, por supuesto que fragmentados, en la medida que para la recuperación de restos fósiles volar las cosas no es el mejor método que existe, y entre ellas aparecieron pues una calota, la parte superior del cráneo, algunos huesos de las caderas, parte de las costillas, parte de un brazo. Probablemente estaba el esqueleto entero, pero claro está, pues lo hemos perdido. En cualquier caso, se trataba de unos restos tan absolutamente diferentes de lo que puedan ser unos restos humanos, que el capataz pensó que se trataría de un oso cavernario, pero afortunadamente tuvo el suficiente buen juicio como para llamar al maestro de la escuela local, John Fulrod, quien inmediatamente entendió que se trataba de un ser humano. Y tomamos de nuevo la pregunta, ¿qué ser humano? Las primeras interpretaciones que se hicieron de la clase de humano que había aparecido en el valle de Neander era la de alguien muy diferente a nosotros, y la interpretación de estas diferencias se hizo desde el primer momento. Fíjense, esto es un dibujo de 1908, en términos, digamos, peyorativos, es decir, acentuando los rasgos simiescos que tendrían los neandertales frente a los rasgos humanos de que dispondríamos nosotros. Por ponerles un par de ejemplos acerca de cómo serían considerados, incluso los que los tenían por humanos acentuaban, como hizo Carter Blake, que tendría rasgos patológicos, rasgos de idiotismo que justificarían esta tendencia simiesca. Y más divertida todavía es la reseña que hizo Rudolf Virchow en una revista alemana, en la que sostuvo que se trataba de un cosaco mongol. Bueno, claro, si uno es alemán, los rusos, pues qué duda cabe que tienen rasgos simiescos, y por ahorrarnos adjetivos, digamos, peores. Pero en realidad la cuestión verdaderamente importante es qué recibimiento científico tuvo el descubrimiento. Y la primera descripción, hecha en 1857, al año siguiente del descubrimiento, hecha por Fulrod, el maestro a quien acudieron,
y por un miembro de la Sociedad de Medicina e Historia Natural del Bajo Rin, Hermann Schaffhausen, que fue quien publicó después el artículo, lo clasificaron como un humano muy antiguo. Piensen que estamos hablando de 1857, es decir, anterior a la publicación del Origen de las especies de Charles Darwin. Quizá el hecho de que en 1863 William King, ante la British Association for the Advancement of Sciences, le otorgase la condición de un miembro de otra especie, tenía que ver con que ya se vivía dentro de un ambiente, 4 años después de la publicación del libro de Darwin, claramente evolucionista. Fue King quien propuso el nombre de Homo neanderthalensis, que es el que, siguiendo las reglas de la taxonomía linneana, pues ha quedado desde entonces. La confirmación de que había otra especie, no estábamos ante un ejemplar absolutamente insólito y excepcional, se tuvo a través de los nuevos hallazgos que se encontraron en Bélgica y en Francia, y que suponían enterramientos en cuevas en los que aparecían esqueletos completos y, por tanto, con una información anatómica espléndida sobre cómo eran estos seres. Por ejemplo, pues en 1886, en una cueva belga, pues se encontró un esqueleto entero del que nos daba una información muy superior a la que los escasos restos de Neander habían sugerido, pero fueron sobre todo las cuevas francesas, la de Le Moustier, la Chapelle, los Sens, la Ferracy, los que nos dieron más ejemplares de distintos sexos, de distintas edades, es decir, una posibilidad de llevar a cabo un análisis comparativo ya con un rango de detalle muy superior. De hecho, muy pronto se hizo evidente, no se ve muy claramente en la imagen, pero todos esos puntos blancos que aparecen son yacimientos de neandertales que se encuentran, por supuesto, dentro de toda Europa, pero que también se extienden en el Próximo Oriente y en el Medio Oriente, hasta llegar tan lejos como el yacimiento de Tekish Tash. Es decir, los neandertales se expandieron notablemente en su ocupación del territorio. Es verdad que nunca fueron muchos, es decir, el número de neandertales que vivía en una determinada época del año, en el momento del mayor florecimiento, pues difícilmente llegaría a alcanzar los 100.000 ejemplares extendidos en un territorio tan largo. Hace ver que la ocupación de los yacimientos neandertales pues era, digamos, por pocos individuos. Pero los primeros ejemplares aceptados como tales aparecieron hace 230.000 años en el yacimiento de Erinsdorf en Alemania, y prosperaron sobre todo a finales del interglacial Riis-Würm, entre las dos últimas grandes glaciaciones, es decir, alrededor de 100.000 años atrás, y por fin se extinguirían hace unos 30.000 años con los últimos ejemplares en el sur de la península ibérica. La comparación de los neandertales en términos anatómicos se ha hecho tantísimas veces que no voy a perder demasiado tiempo en volver sobre lo que ustedes conocen sobradamente. Estos humanos eran más robustos, tenían una capacidad craneal superior a la nuestra y en general unas extremidades más cortas de las que tenían los humanos en la época en la que coincidieron. Pero lo más interesante de todo, lo que los especialistas
analizaron sobre todo era la morfología de la cara. Con esta, digamos, anchura entre los huesos cigomáticos tan clara, los arcos labelares claramente separados en contra de lo que eran los Homo erectus anteriores y un gran orificio nasal. En general, una serie de características que, a pesar de que la variabilidad y el dimorfismo sexual eran grandes, se interpretaron por los especialistas como la adaptación al frío. Figúrense ustedes la Europa de las épocas glaciares, y la adaptación a altos niveles de actividad en la medida en la que vivían probablemente de la caza de grandes animales. La cuestión de la relación entre los neandertales y los humanos modernos estaba establecida a finales de siglo. Esto es una imagen que procede de un artículo de Reitmeier, uno de los especialistas en el estudio de las relaciones entre neandertales y humanos, de tal manera que los neandertales europeos y los humanos modernos, primero africanos y después a través de los cromañones con entrada en Europa, procedían ambas especies de un ancestro común, que era el Homo heidelbergensis. Esto se dio por bueno, entre otras cosas, por las dificultades inmensas para poder establecer cualquier tipo de relación filogenética basándose solo en las comparaciones anatómicas y en los restos arqueológicos. Pero por suerte, las preguntas que nos hacíamos a finales de siglo, ¿en qué momento se separaron los linajes? ¿Cuándo se encontraron las dos poblaciones? ¿Y qué relaciones pudieron mantener? Fueron preguntas que se contestaron definitivamente gracias a la recuperación del material genético antiguo, que es precisamente lo que la presidenta quería que abordase. Salvo que te haya entendido mal, Carmen, y creo que no. Recuperar genoma antiguo tiene problemas enormes. El primero de ellos es conocido por todos ustedes que son médicos. Es decir, la obtención de material genético antiguo tiene el problema de que las moléculas de ADN es casi lo primero que se degrada tras la muerte de cualquier ser. Así que nos encontramos con límites estrechos en términos de la edad que tienen los restos, pero sobre todo la temperatura a la que se han conservado y el grado de humedad. De tal manera que las mayores posibilidades de obtener material genético antiguo procederían de yacimientos que fueran fríos y secos, algo sobre lo que vamos a volver en breve. También tiene problemas qué validez tiene la muestra. Como saben ustedes, las moléculas de DNA tienen una actividad de desvío de un rayo luminoso en una solución en la que hayamos hecho con ellas. Desvían el rayo hacia la izquierda, es decir, son levógiras. Pues bien, si la relación de, digamos, desviación de estrógira frente a la levógira es superior al 8%, la muestra sencillamente no es válida porque el DNA se ha degradado demasiado. Luego está la cuestión de la contaminación. Si nosotros observamos cualquier material genético procedente de un fósil que hayamos encontrado en las mejores condiciones posibles, lo más probable es que el 90% del DNA que esté allí identificado sea bacterial. Y la contaminación con quienes están manejando las muestras también existe. Así que es absolutamente necesario establecer qué grado de contaminación tiene la muestra antes de poder decir si estamos obteniendo o no
material genético. Y por último, la muy escasa cantidad de moléculas que vamos a conseguir, pues hay que secuenciarlas y multiplicarlas, pues a través, qué sé yo, ¿quién no ha ido a hablar hoy en día después de la COVID del PCR, ¿no?, como método de secuenciación? En los años, digamos, en las que estuvo la técnica 454 de Life Sciences en boga, se obtuvo un sistema novedoso, interesante de secuenciación, pero sobre todo ha sido la secuenciación aleatoria llevada a cabo tanto por empresas privadas como las de Craig Venter, como por el proyecto Genoma Humano, la que ha permitido conseguir mayor cantidad de material genético. Y finalmente, una vez que tenemos este genoma antiguo superando todas estas dificultades, pues hay que comparar los resultados con los genomas conocidos para poder llegar a cualquier conclusión. Sobre todo, la identificación, que es lo que ahora nos interesa, de cuáles son las diferencias entre los distintos materiales genéticos y cuáles son las relaciones filogenéticas que se pueden deducir de esas diferencias. A pesar de lo complicado que es la obtención del genoma antiguo, nada menos que en el año 1984 ya, un científico sueco, Svante Pääbo, me han dicho que se pronuncia así, pero como yo no sé sueco, Miguel probablemente estaría en mejores condiciones, ya que está casado con una médico sueca, de decirme si me equivoco o no en la presentación. Svante Pääbo recuperó el DNA mitocondrial de una momia egipcia que tenía 2400 años. Esto fue un primer paso, como se pueden imaginar ustedes, crucial, hasta el punto de que a finales del año 2000 se habían recuperado el DNA mitocondrial de hasta 20 especies, entre las que se incluía, está aquí por en medio, el neandertal. Gracias a haber descubierto la técnica de recuperación de genomas antiguos, Svante Pääbo recibió el Premio Nobel de Medicina en el año 2022. La primera recuperación de DNA mitocondrial que se realizó, se hizo precisamente sobre el ejemplar tipo, es decir, empleando el ejemplar de Neander. Se podría pensar que esto es una especie de reconocimiento histórico, pero es que justamente se trata de un yacimiento frío y seco, o sea que tenía sentido el utilizarlo. Una muestra del húmero derecho, se estudió dentro de ella un segmento de la región control y se llegó a la conclusión, tras el análisis de la muestra, que había 27 diferencias entre el DNA mitocondrial humano moderno, establecido a través de la secuencia de Cambridge, que es la que se utiliza siempre, y el que se había identificado del neandertal. Y por fin se pudo realizar un cladograma, no en términos especulativos, como teníamos que hacer cuando estábamos manejando aspectos exclusivamente anatómicos, sino con evidencias genéticas que confirmaba que los neandertales y los humanos modernos somos especies hermanas, especies diferentes que proceden de un mismo ancestro, y calculó la fecha de separación en hace unos 465.000 años. Permítame, aunque me extienda un poco, comentar esta fecha. Les he dicho que los neandertales, los reconocidos como tal, tienen 230.000 años los más antiguos. Los humanos modernos probablemente menos, como una separación 465.000 años. Es la fecha en la que se separaron las poblaciones, que la que salió de África y pasó probablemente a Asia y luego a Europa, que daría lugar a los neandertales, y la población africana que se mantuvo
y de la que fueron evolucionando los humanos modernos. En el 2009 tuvo lugar un paso adelante crucial. Se obtuvo en parte el DNA nuclear de un neandertal. Lo anunció el propio Pavo en febrero de 2009 en una reunión de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias, dando cuenta de que se había obtenido el 63% del genoma neandertal, es decir, de un total de aproximadamente 3.000 millones de pares de bases, y aventuró que próximamente se publicaría el genoma neandertal completo. Y no nos mintió, porque al año siguiente, gracias a la utilización de restos procedentes del yacimiento de Vindija en Croacia, seleccionando los fragmentos que estaban menos contaminados, se consiguió, comparando los resultados obtenidos con el genoma humano, el del chimpancé, el del macaco rhesus, el del ratón y la librería completa de GenBank, obtener el primer borrador de un genoma completo de Neandertal. En noviembre de 2017, 7 años después, se obtendría el primer genoma neandertal de alta cobertura. Es decir, para cada base en la que nos fijemos, se había realizado una comprobación al menos 30 veces. Y los resultados que se obtuvieron fueron sorprendentes, porque indicaron que se había realizado una hibridación limitada entre el 1 y el 4% entre machos de Neandertal y hembras de humanos modernos. Una hibridación que afectaba únicamente a las poblaciones no africanas, es decir, las poblaciones africanas no cuentan con esa herencia neandertal en el genoma, lo que indica que la hibridación se produjo fuera de África. No es extraño, habida cuenta de que en África no había neandertales. Pero como además todas las poblaciones europeas y asiáticas tienen el mismo nivel de hibridación, la conclusión que se sacaron Green y colaboradores, los autores del artículo, es que el cruce se había dado en Oriente Próximo muy poco después de la salida de los humanos modernos de África. Un cambio absoluto en la historia de las relaciones genéticas entre humanos modernos y neandertales aparecieron con las evidencias obtenidas en Siberia, el lugar por excelencia para poder recuperar material genético antiguo, habida cuenta que estamos exigiendo frío y falta de humedad. En la cueva Okladnikov de las montañas Altai en Siberia, ahí está Okladnikov, que habían encontrado con cerca de 40 y pico mil años de edad herramientas musterienses, y habían aparecido también una serie de restos anatómicos, dientes, una falange media, un fragmento de húmero distal o las mitades distales de un fémur y de un húmero que correspondían, parte de ellas a adultos y las otras, las mitades distales del fémur y el húmero, a un mismo ejemplar juvenil. Eran tan poco informativas que no se podían asignar a un taxón humano en concreto, es decir, no podíamos saber si se trataba de neandertales o si se trataba de humanos, con dudas sobre todo en los elementos postcraneales. Por suerte, la recuperación del genoma en estos ejemplares llevó a un resultado muy significativo. Se secuenciaron de los ejemplares de Okladnikov tanto los adultos como el ejemplar subadulto.
Y los resultados, después de la secuenciación por PCR y de la comparación con las secuencias de DNA mitocondrial y de la secuencia de Cambridge, es que los ejemplares adultos no tenían DNA mitocondrial neandertal, pero el ejemplar subadulto sí, lo cual extendía el rango de habitación de los neandertales entre 2 y 3.000 kilómetros más al este de lo que se consideraba que habían podido ocupar, y nos incluía al neandertal entre las poblaciones que vivieron en Siberia en el entorno de los 30 a 37.000 años, además de los humanos modernos. ¿Y alguien más? Pues resulta que sí. En la cueva de Denisova, en las montañas Altai, también 100 kilómetros más al sudeste de Okladnikov, ahí tienen ustedes en el mapa puesta la situación de las dos cuevas, que habían encontrado con una antigüedad atribuida entre 48 y 30.000 años, herramientas que, al ser de inicios del Paleolítico Superior, podían ser tanto de neandertales como de humanos modernos, pero también elementos decorativos, que desde luego se relacionan mucho con nuestra especie, aunque no solamente, como veremos después. En el 2008 apareció una falange distal de un ejemplar no identificado, como se pueden ustedes imaginar. Concluir a qué especie pertenece una falange distal no es fácil. El DNA de este falange estaba muy bien preservado, tenía casi el 60% de DNA endógeno y solo entre el 30 y el 40% de DNA bacteriano, que es verdaderamente insólito. Y en 2010 se llevó a cabo tanto la obtención de su DNA mitocondrial como su DNA nuclear. 2 años más tarde se obtuvo el DNA nuclear de alta cobertura y la conclusión fue sorprendente. La especie a la que pertenecía la falange de Denisova no era ni de neandertal ni de humano moderno. Entonces, ¿de qué era? El genoma completo permitió contestar a esa pregunta. Era una especie cuyo genoma se apartaba tanto de los neandertales como de nuestra propia especie. Pero sorprendentemente conocemos todo su genoma y no tenemos ningún rasgo morfológico. Un descubrimiento en el año 2000 de un molar en Denisova, un tercer molar juvenil, nos planteó quizá posibilidades superiores de interpretación. Desde luego cualquier paleoantropólogo o antropólogo que esté aquí bendeciría poder tener un molar en lugar de un trozo de una falange, ¿verdad? Pero por desgracia es que justamente es juvenil y encima el tercer molar es el que menos ejemplares de neandertales tenemos. Es muy grande, es muy robusto, es mucho más grande y robusto que el de los ejemplares juveniles de los neandertales. Está fuera, de hecho, del rango de cualquier Homo posterior a Homo habilis, es decir, realmente su aspecto en términos de robustez nos lleva a 2 millones de años atrás si solamente consideramos este asunto, y por tanto es absolutamente diferente a Homo neanderthalensis. Como les decía, podríamos pensar que es de Homo erectus, que es la apuesta mejor. Homo erectus estuvo presente en Asia a la vez que estuvieron presentes incluso los humanos modernos y mucho antes. Pero hay pocos terceros molares subadultos de Homo erectus y todos ellos son más pequeños. Es decir, que difícilmente podemos decir se trata de Homo erectus. ¿Y qué decimos?
el estudio del DNA mitocondrial estableció 2 diferencias con el procedente de la falange y 380 con neandertales y humanos modernos, de lo que se concluyó que se trataba de la misma población, claramente, pero ¿de qué? El artículo de Reich y colaboradores de 2010 les llamó denisovanos, es decir, no tenemos una descripción suficiente para poderle dar una denominación taxonómica linneana, y desde entonces se habla de los denisovanos sin que seamos capaces de otorgarles una especie. No lo podremos hacer hasta que no cumplamos las reglas linneanas, es decir, tengamos material anatómico suficiente como para indicar rasgos diferenciales en los que se pueda basar la pertenencia a esta nueva especie. El estudio de Prüfer y colaboradores de 2014 consiguió obtener también, gracias a una falange de Denisova, en el año 2014 el DNA completo de un neandertal. Así que se tenía el DNA completo de un neandertal, de los denisovanos y por supuesto de los humanos modernos. Esto es lo más fácil de realizar. Y permitió entonces establecer que existieron en un lugar muy preciso de Asia, a principios del Pleistoceno superior, distintas especies de humanos, pero sobre todo el estudio de los genomas nos permitió entender qué hibridaciones se habían producido entre ellos, con una conclusión de un flujo genético de los neandertales a los denisovanos que alcanza el 0,5%, de los denisovanos a los humanos modernos, también se hibridaron con nuestra especie, sobre todo con las poblaciones de Australia y de Papúa, con un 3%, y por supuesto se confirmó el flujo genético de neandertales y humanos modernos no africanos, en este caso alrededor de un 1,5 o un 2%. El cladograma nos llevó a establecer a los denisovanos como la especie humana hermana del conjunto de humanos modernos y de arriba y de neandertales abajo, que a su vez somos especies humanas, especies hermanas, y en el momento en que sepamos los denisovanos lo que son, sabremos quién es la especie hermana de la que procedemos, tanto el conjunto de los neandertales y de los humanos modernos. El rango temporal de la separación entre las 3 ramas evolutivas de denisovanos y el conjunto de neandertales y humanos modernos es de 1 millón de años, y como les digo, los neandertales se confirma que son nuestro grupo hermano. Pero ¿hasta dónde llega la semejanza? Por desgracia, la genética no nos puede decir mucho más sobre las cuestiones que realmente nos interesan. Para entrar en puntos significativos, no estaría mal que hablásemos de las capacidades mentales. Contamos con un estudio de Emiliano Brunner, Manzi y Arzuaga, publicado en el año 2003, que compara las expansiones cerebrales que se realizaron desde el cerebro de un Homo erectus al de un humano moderno y al de un neandertal. Ambos tienen el doble de capacidad craneal de la que tenían los Homo erectus, pero la manera como se expandieron los cerebros no fue la misma. Los neandertales conservaron la pauta antigua, es decir, el cerebro de un neandertal es el cerebro de un Homo erectus multiplicado por 2, deducido exclusivamente, claro está, de las improntas
craneales que se han encontrado. Mientras que el cerebro de los humanos modernos tiene sobre todo expansiones frontales y parietales. ¿Nos dice algo esto de nuestras capacidades mentales comparadas? Bueno, si somos frenólogos, pues a lo mejor, pero si no nos conformamos con eso, nos tendríamos que preguntar cuáles son las redes cerebrales de los humanos modernos y los neandertales para poderlas comparar. Tenemos muy poca información sobre las redes cerebrales de nuestra especie en tareas cognitivas complejas. El profesor Roca en el año 2004 publicó, como ha dicho, el primer artículo relacionado con una tarea cognitiva compleja que se publicaba en El Mundo, el de la percepción estética, pero de los neandertales no sabemos absolutamente nada y cuesta trabajo pensar de qué manera podríamos llegar a saber nada sobre las redes cerebrales de los neandertales. Bueno, ¿bandera blanca? No. Gracias a Dios tenemos indicios conductuales. Indicios conductuales que en el estudio realizado por Ian Tattersall en el año 2004, Ian Tattersall es uno de los mayores especialistas en la comparación entre neandertales y humanos modernos, enfatizó que en Europa los cromañones se caracterizaban por todas estas posibilidades, capacidades que habían desarrollado: grabados en piedra y hueso, pinturas murales, música, lenguaje articulado, herramientas sofisticadas, cuidados altruistas, tumbas, cerámica y agujas con ojo para enhebrar. Pero resulta que ni la música ni el lenguaje articulado dejan ninguna huella, ni fósil ni arqueológica. La única evidencia que tenemos al respecto es lo que sucede con el FOXP2, el gen, digamos, defectivo de una familia británica, pero nosotros hemos publicado un artículo sosteniendo que no da información ninguna sobre la evolución. Por otra parte, la cerámica y las agujas tienen menos de 30.000 años, o sea que poco podemos comparar con los neandertales si ya se habían extinguido para aquella fecha. Y las herramientas sofisticadas, las tumbas y los cuidados altruistas también disponían de ellos los neandertales. Así que nos quedamos solamente con los grabados en piedra y hueso y las pinturas murales para poder comparar lo que hacían los neandertales y lo que hacemos nosotros. Justamente lo que se relaciona en términos antropológicos con la condición simbólica. Los indicios más antiguos del simbolismo en los humanos modernos se encuentran en Sudáfrica, en las cuevas situadas en la desembocadura del río Clasies, donde hay herramientas muy avanzadas, como puntas, como hachas, como raspadores, pero también conchas perforadas y piezas de ocre de las que se ha sacado pintura. ¿Pintura para qué, dado que no hay ningún tipo de arte parietal en las cuevas sudafricanas? Pues probablemente para lo mismo para que los utilizamos nosotros ahora. Y respecto de los neandertales, si 70.000 años es la edad del simbolismo de los humanos modernos en África, ¿cuál sería la edad del simbolismo de los neandertales y en qué se basaría el hecho de atribuirles capacidad simbólica? De los yacimientos chatelperronienses, que es el tipo de cultura musteriense más avanzado de los neandertales, de los 125 yacimientos estudiados en Europa, 6 de ellos cuentan con objetos decorativos. Por ejemplo, este hueso perforado
probablemente para formar parte de un collar procedente de la Grotte d'Iron, o los huesos también perforados de la Cueva de las Hadas y sobre todo los de Arcy-sur-Cure, con cerca de 40.000 años, 36 ornamentos personales que formaban parte probablemente de un collar. De hecho, hay un libro de Arsoga que se llama El collar del Neandertal, hablando del simbolismo de Arcy-sur-Cure. Teníamos entonces una mente simbólica compartida. Quienes dicen que sí tienen suficiente con estas evidencias. Quienes dicen que no, advierten, ojo, se han encontrado desde luego piezas para formar parte de collares, pero nunca se ha encontrado conchas perforadas. O sea que probablemente los neandertales tuvieron el simbolismo no desarrollado en paralelo, sino como un préstamo cultural. ¿Por qué? Las conchas perforadas cuentan con un indicio importante en términos especulativos, pero relacionado con características cerebrales, que es que el consumo de las proteínas que proceden de los mariscos probablemente fue crucial para el desarrollo de estas expansiones cerebrales propias de los humanos modernos. Repito, ningún yacimiento châtelperroniense de Francia o el norte de España aparecen conchas perforadas, pero no estamos hablando del sur de España. En la cueva de los Aviones de Murcia, en el nivel de 45.000 años, que en su momento estaría a varios kilómetros separados de la orilla, han aparecido materiales líticos muy avanzados, pero también colgantes en forma de conchas perforadas. Los neandertales también estarían en las mismas condiciones, parte de ellos, que los humanos modernos, para la ingesta de este tipo de materiales y, sobre todo, los metatarsos de caballos aparecidos en esta cueva cuentan con signos de pigmentos que indican que habían sido decorados. La cuestión de la evolución del simbolismo es probablemente una de las que en estos momentos forman la frontera de las discusiones dentro de la paleoantropología. Y sabemos que ha tenido una evolución muy precisa. Primero aparecieron grabados geométricos, probablemente realizados por Homo erectus, en las culturas achelenses, pero también en las propias de los neandertales, las musterienses. Es decir, Homo erectus con cerca de 350.000 años y en Europa y Homo neanderthalensis en el Próximo Oriente realizaron grabados geométricos muy fáciles de identificar. Los objetos de decoración personal forman parte de la transición del Paleolítico Medio al Superior, con 70.000 años en los humanos modernos africanos y con 40.000 años tanto por parte de Homo sapiens como Homo neanderthalensis en Europa. Pero, ¿qué sucede con las representaciones realistas? Parece que ahí hemos pillado a los partidarios de que la mente neandertal era una mente muy desarrollada. No realizaban representaciones realistas como las maravillosas muestras del Paleolítico Superior, de Europa y, ojo, de Asia también. En el sudeste asiático, en la isla de la región de Wallacea del Sulawesi, han aparecido en la región de Maros varias localidades, varios yacimientos con iconos rupestres que se parecen muchísimo a los propios del norte de España y del sur de Francia de la misma época. Es curioso que aparezcan en Europa, aparezcan en el Extremo Oriente y en ningún lugar intermedio, pero este es un hecho. En aquel entonces solo había humanos modernos
en Asia, capaces de realizar este tipo de objetos, porque la otra especie todavía viva hace 18.000 años, Homo floresiensis, tenía una cultura muchísimo menos desarrollada. Es en la cueva de Leambao. Está silueteada la figura de un babirusa, un cerdo local que fue, digamos, pintado a la vez. Ven ustedes aquí esta impresión de una mano, que se realizaban impresiones en negativo de manos por el procedimiento de espolvorear ocre por encima. Al quitar la mano quedaban la marca. Esto sucede gracias a la datación de los esperotemas coralinos que cubren parte de estas figuras, que la figura de Babirusa tiene 35.000 años y las manos fileteadas un poco más, 40.000 prácticamente. Es decir, los autores que realizaron en esa misma época las inscripciones de Chauvet, de Altamira y de la Cueva del Castillo. Pero esta última, la Cueva del Castillo, tiene una particularidad interesante. Aparecen figuras realistas, aquí ven ustedes un bisante, pero también existen marcas de manos sobre ocre rojo. Y la datación realizada por Pike y colaboradores de estas marcas le dan 35.000 años a las figuras realistas y 40.000 a las marcas de las manos. 35.000 años son una cifra como para pensar que los cromañones habían llegado a la cueva del castillo. 40.000 no. Así que los autores sostuvieron que los neandertales podrían haber sido los autores de símbolos como lo de estas manos de la cueva del castillo, que son una representación realista. ¿Qué nos queda, pues, de los neandertales, querida presidenta? Cerca del 4% de nuestro genoma. Unas características anatómicas bastante parecidas. Si hubiera neandertales hoy en día y les pusiéramos chaqueta, corbata y no les quiero ni decir una medalla de pertenencia a esta institución, pues probablemente podrían pasar por nosotros. Pero sobre todo contaban con una mente que es probable que compartiera claves esenciales con la nuestra. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cela, por esta magnífica conferencia. Últimamente cada vez se publican más datos acerca de qué pasó o qué nos queda de los neandertales, aparte del genoma. Incluso yo he leído algo acerca de que alguna patología de las que padecemos podría estar más relacionada con el género neandertal, y no sé si diría en este momento que a lo mejor aquí todos somos un poco neandertales, por lo menos en una pequeña proporción, en el 4%, como dice don Fernando. Bien, muchas gracias por esta excelente presentación. Creo que es un tema que nos ha interesado a todos, porque no hay que pensar en los ancestros, es lo que yo le pedí que nos hiciera. A continuación vamos a pasar a lo que es el protocolo del acto, y el señor secretario general de la Real Academia, el profesor Juan Viña, va a leer el acta
de concesión de la condición de académico honorífico. Juan. Gracias. Leo, por cuanto don Camilo José Cela Conde reúne los méritos y circunstancias que exigen los estatutos y reglamentos vigentes, ha acordado en sesión del día 23 de mayo del 2023 nombrarle académico honorífico con antigüedad del día de hoy, y en virtud de lo dispuesto por la corporación, expido el presente diploma en Valencia a 26 de octubre del 2023, firmado por la presidenta. Todos por su asistencia y se levanta la sesión.